Adelante, hermana Beatriz. Ya. Bendito Señor, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Estamos aquí reunidos en tu santo nombre, Señor, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, dándote la honra, dándote la gloria, Señor, y agradecidos por este momento tan extraordinario, Señor. Este momento, Señor, queremos ponerlo en tus manos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, llene de tu luz, de su luz y sabiduría a nuestro pastor Domingo, Señor. Y a nosotros también, Señor, para ser receptivos a toda la enseñanza que el pastor tiene para nosotros. Y Padre, sobre todo que entendamos, que pongamos mucho cuidado, entusiasmo, amor para todo lo que enseña tu palabra, Señor, y ponerlo en práctica, Padre. Queremos y estamos tan agradecidos por este tiempo maravilloso, Señor, de aprender de ti y saber que esto es una comunión contigo, Señor. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues continuando con esta serie de estudios bíblicos acerca del libro de los Hechos, hoy vamos a tener esta segunda parte de Bernabé y Saulo son llamados al ministerio. Sabemos que Bernabé y Saulo son enviados por la iglesia de Antioquía a llevar una ofrenda de amor a los hermanos necesitados de la iglesia de Jerusalén. Así que esta es la primer comisión que se les da a ellos como un servicio, los dos juntos. Así que vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 30. Así que vamos a leer esta cita bíblica para ver este detalle. Hechos 11, 30. Hermana Carmen. Amén. Hechos 11:30 nos dice, lo cual en efectivo hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Noten lo que dice aquí. Ellos fueron responsabilizados de llevar aquella ayuda económica a los hermanos de Jerusalén. Entonces, estamos viendo, cualquiera diría, bueno, pero no parece tan importante tomar un dinero de un lugar y llevarlo a otra, pero sí, hermano, tiene su importancia, tiene su parte que tiene que ver con el amor, con esa disposición de servir a los demás. Así que en este viaje o para este tiempo en que ellos están yendo a Jerusalén, recuerden que ellos están en Antioquía, en lo que hoy es Turquía, y tuvieron que viajar a Jerusalén para llevar aquella ofrenda. Y en ese mismo tiempo, pues sucedió que Pedro fue tomado prisionero y Jacobo fue martirizado. Quiero que nosotros veamos esto ahí en el capítulo 12 de los Hechos, verso 1. Es para que conectemos nosotros la enseñanza de hoy. Hechos 12:1. Vamos a ver que para ese mismo tiempo, recuerden que el verso 30 del capítulo 11 dice que ellos salieron hacia Jerusalén. Vamos a ver lo que dice 12:1. Hermana Beatriz. Ya. El 12:1 dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Así que ahí estamos viendo, y es exactamente el tiempo en el cual están en Jerusalén
Saulo y Bernabé. Ahora, terminada aquella misión encomendada a Bernabé y a Saulo, ellos regresaron a Antioquía. Así que volvieron otra vez de Jerusalén a Antioquía, pero lo hicieron no solos, sino acompañados por alguien. Vamos a ver de quién se trataba, quién les acompañó a ellos, y vamos a ver lo que nos dice Hechos 12:25. Vamos a descubrir quién acompañó a Bernabé y a Saulo de vuelta a Antioquía. Alguien, por favor, Hechos 12:25. ¿Hay que leer? ¿Vení? Y Bernabé y Saulo, cumplidos su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que ahora están acompañados de Juan Marcos, como así se le conoce. Este Juan Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos, que por cierto es el primero de los evangelios que fue escrito. Así que de los 4 evangelios, el primero fue el Evangelio de Marcos. Noten, nadie cuando se menciona a Juan puede pensar en Marcos, sin embargo su nombre de pila era Juan, pero por sobrenombre Marcos. Es que los judíos tenían esa costumbre de utilizar esos sobrenombres, y a veces la persona, bueno, y también en este tiempo hay personas que son más famosas por un sobrenombre que por su nombre. Ahora, hermanos, más adelante vamos a ver la relación de ellos con Juan Marcos, que había. Es importante que nosotros también sepamos que este Juan Marcos era hijo de una hermana llamada María, que fue la casa donde estaban orando cuando Pedro salió de la cárcel. Así que en la casa de la madre de Juan Marcos era que estaban reunidos aquel grupo de creyentes orando en la noche cuando el Señor sacó milagrosamente a Pedro de la cárcel. Así que Juan Marcos era una persona muy querida. Parece que la madre de él era también alguien muy dinámica dentro de la congregación de allá de Jerusalén. Ahora, ya llegan a Antioquía. Llegan ahora los 3. ¿Y qué había en Antioquía, hermanos? Y esto el punto acá es un punto muy importante, porque según el ambiente que se produzca en una iglesia, la gente va a querer estar o no va a querer estar. ¿Por qué? Porque ¿dónde están las personas? ¿Dónde se sienten bien? ¿Dónde se sienten más cómodos? ¿Dónde se sienten mejor tratados? ¿Donde la persona puede sentir como aquí estoy, como que pertenezco aquí? Es la palabra. Así que la iglesia de Antioquía tenía un ambiente espiritual muy sano. Se me ocurre una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Una iglesia puede enfermarse? Sí. ¿Sí? Sí. Puede enfermar una iglesia, ¿verdad? Propuesta de pecadores. ¿Qué piensan acerca de esto, hermanos? ¿Cómo puede enfermar una iglesia? Espiritualmente. Sí, exacto. Tiene que ser una enfermedad, pero podemos más o menos pensar en algún tipo de enfermedad que puede sufrir una iglesia, porque cuando pensamos en nosotros los seres humanos, nos dan diversas enfermedades. Una iglesia, la iglesia puede enfermar, es decir, eso está claro. Una iglesia puede enfermarse, pero ¿qué les parece? ¿Qué cosa podría enfermar una iglesia? Un ejemplo sencillo. ¿Ah? Contienda.
hermano Antonio. Falsa doctrina. Falsa entre. doctrina que entre. Todo esto, creo que la hermana Anabel. Hermana Anabel, ¿usted alzó la mano? Perdón. No, la alzó primero la hermanita Rubiela, así que dele el paso a ella, por favor, gracias. Ella tenía la manita alzada hace rato, la hermanita Rubiela. Gracias. Gracias, hermana Anabel. No, yo también iba a decir lo de contienda, celo, envidia. Esa es una de las partes que enferma a la iglesia, porque hay división, la división, el chisme, la murmuración, eso enferma a la iglesia. Y eso hace daño, hermanos. Claro, destruye. Destruye, impide el crecimiento, impide el desarrollo, porque es que es como cuando un virus entra al cuerpo. Cuando un virus entra al cuerpo nuestro, sabemos qué es lo que va a suceder. Va a haber fiebre, va a haber tos, va a haber, en fin, cuántas cosas, hasta hospitalización de un virus que entra a nuestro cuerpo va a afectar. Pastor, yo diría que cualquier pecado de un hombre, si se propaga, puede convertirse Sí, en una enfermedad de la iglesia. sí, sí, sí. Un hombre o una mujer. Sí, sí, sí. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo, hablando acerca de estas cosas y sobre un pecado que había en la iglesia de Corinto, le dijo, hermanos, recuerden que un poco de levadura leuda toda la masa. Usted pone un poquito de levadura en una harina y se va a leudar completamente. Y eso pasa con el pecado. Ahora, ya habiendo visto esto, y este es un tema muy interesante, la iglesia de Antioquía tenía un ambiente espiritual muy sano, hermano. Y esto es la parte importante, y con un liderazgo muy sólido. Vamos a verlo, Hechos 13:1. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios allí. Hermana Anabel. Gracias, hermano. Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirena, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Así que hermano, estamos viendo que tenía un liderazgo muy sólido. Dice que había ¿qué? Profetas y maestros en aquella congregación. Y ahí menciona 5 personas, líderes, profetas, maestros. Así que había un liderazgo muy sólido, pero también tenía una membresía grande. Esta iglesia, esta congregación había crecido muchísimo. Vamos a ver esto del crecimiento de la iglesia en el capítulo 11 de los Hechos. Vamos al capítulo 11 para que veamos el crecimiento desde el verso 21 hasta el verso 24. Vamos a ver lo que dice. Hechos capítulo 11, versos 21 hasta el versículo 24. Vamos a ver la membresía que tenía esta iglesia. Ya vimos que el liderazgo estaba compuesto por maestros y profetas, personas muy sólidas, muy maduros. Hermana Mireya. Amén. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hasta 24. Perdón. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos aquellos con propósito de corazón pertenecientes fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia estaba creciendo antes de Bernabé llegar. Había mucha gente, y cuando Bernabé llegó, ¿qué pasó?
creció más, otra multitud fue añadida. Entonces, hermano, vemos acá cosas que ¿quién no le gustaría tener en una iglesia? Crecimiento numérico, pero también había solidez en el liderazgo de esa iglesia. Una iglesia que tenía un ambiente espiritual muy sano. Ahora, estamos viendo que el liderazgo estaba compuesto por profetas y maestros. Y yo quiero hacer una pregunta. Vamos a ver, quiero oír algunas opiniones. ¿Qué es un profeta para usted? Vamos a ver, opiniones. ¿Qué es un profeta? Aquel que habla de la palabra de Dios. ¿Aquel que enseña la palabra de Dios? ¿Sería un maestro o un profeta? Vamos a ver. Mano Mireya. El profeta es como un mensajero de Dios, ¿no? Que se encarga de darnos el mensaje que él dejó plasmado en las escrituras. No. Ok, sí. Hermana María. El profeta es una persona que predica la palabra de Dios. Que predica la palabra. ¿Y qué han escuchado por ahí acerca de profeta? Porque hay un concepto un tanto equivocado de lo que es un profeta, ¿eh? Que predice el futuro. Que predice el futuro. Y hermanos, hay confusión. Miren, lo que ustedes han dicho está correcto. Un profeta es el que comunica un mensaje de Dios. Eso es un profeta. El que comunica un mensaje de Dios. Entonces, cualquier creyente que tome la palabra en un momento dado y le hable a alguien lo que la palabra de Dios dice, está profetizando, porque está hablando a nombre de quién? De Dios. Y está apoyado ¿por qué? Por la palabra, porque no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, existe en este tiempo confusión sobre lo que es un profeta por pensar que solo es alguien que predice cosas del futuro. O también hay gente que cree que un profeta es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y existe esa confusión, pero debemos entender que los profetas tipo el Antiguo Testamento, si usted se pone a leer el caso de los profetas, cómo profetizaban, cómo Dios tomaba las vidas de ellos para darle ejemplo al pueblo, hoy día no tenemos nada que sea parecido a aquello. Aquello ya concluyó. Es importante poder entender esto porque hay personas, y gracias a Dios que en nuestro ambiente esto no existe y no lo vamos a permitir nunca de ninguna manera, pero hay personas que se dan a la tarea de estar profetizándole a todo el que encuentran. Mira, Dios me dio un mensaje para ti, el Señor me reveló esto, y la mayoría de esas profecías son de cosas materiales, de abundancia materiales, de bienestar material. Estoy viendo que viene una gran bendición para tu vida, de cosas indefinidas, cosas indefinidas. Y yo creo que Dios te abre las puertas. Y si alguien, por ejemplo, alguien canta bonito, de una vez aparece alguien que le dice, prepara tu pasaporte, que Dios te lleva a las naciones. Inmediatamente, a la gente le gustan estas cosas, hermano, pero es importante que entendamos que este tipo de cosas para nada es lo que Dios nos dice en su palabra, como los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento más aún. Vamos a ver de esos tipos de profetas que andaban con señales, con todas estas cosas, ¿cuál fue el último? Porque es importante entender esto, porque estamos viendo que en la iglesia de Antioquía había que profetas y maestros, lo leímos. Ahora, vamos a ver cuál fue el último de los profetas
del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Mateo capítulo 11, San Mateo capítulo 11, verso 13. San Mateo capítulo 11, verso 13. Hermana Rubiela. Dice así, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así que, ¿cuál fue el último de los profetas? Juan. Juan. Ya no hay ese tipo de profeta que aparece, si usted mira el profeta Isaías, Jeremías y tantos, dice el Señor, y Dios hablaba a través de ellos. Dios estaba revelando su palabra a través de ellos, por eso eran los sueños, las visiones y aquellos mensajes directos de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos ver y decir, aquellos profetas, ¿dónde terminaron? Con Juan el Bautista. Así que allí terminaron. Si alguien aparece por ahí y hay personas que se autotitulan profetas, tienen el título de profetas supuestamente como un ministerio. Hoy día es muy común que el que no es apóstol es profeta. Y eso, ninguna de las dos. Ninguna de las dos tienen ningún asidero bíblico, hermano, porque el profeta hoy es todo aquel que comunica un mensaje de Dios, pero un mensaje de Dios que ya ha sido revelado en la palabra, no cosas nuevas ni cosas diferentes. Así que, repito, el profeta se trata de un predicador que interpreta con gracia y profundidad lo que la palabra de Dios nos señala. Y el maestro del que habla este libro de Hechos, capítulo 13, que es la cita principal que nosotros tenemos hoy, es el que tiene el don de enseñanza. Entre ellos estaban ¿quiénes? Bernabé y Pablo. Eran grandes maestros y ellos dos a la vez eran profetas y maestros. Ellos comunicaban el mensaje de Dios, pero también tenían el don de enseñanza, porque una persona puede comunicar el mensaje de Dios y no tener el don de enseñanza. Hay gente que sabe mucho de algo, pero tal vez no lo puede explicar muy bien o no puede enseñar muy bien. Así que en esto nosotros podemos ver el caso de Bernabé y Saulo. Eran profetas y maestros. Note, y quiero que vayan conmigo al verso 1 del capítulo 13 de los Hechos. Noten que aquí se menciona una lista de 5 líderes, ¿verdad? 5 que eran profetas y maestros. Menciona a Bernabé, a Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Miren, bueno, alguien tiene que ser el último en el grupo. Pero en este caso, Saulo no aparece como una persona principal. Recuerden que él está en Antioquía porque Bernabé fue y lo buscó ¿a dónde? A donde él vivía, a Tarso, y lo llevó y allí comenzaron a enseñar. Desde luego, Saulo era una persona muy bien preparada, con mucho conocimiento bíblico, una persona de un ánimo extraordinario, aquella energía que él tuvo para perseguir la iglesia, luego la iba a utilizar para predicar el evangelio. Y es lo que está a punto de comenzar a suceder en la vida de Saulo. Ahora, la semana pasada nosotros veíamos que Saulo no aceptó al Señor hoy y en un año ya andaba predicando. Hay gente que cree y lo que voy a decir es algo que lo digo con cierto análisis, con cierto cuidado. Por ejemplo, se convierte en un artista famoso
y de una vez le dan el púlpito. Y eso es un error gravísimo. No importa quién sea. Pensemos que el presidente de este país se convierte, porque es el presidente, le vamos a dar al púlpito para que predique, porque es el presidente. Él es un nuevo creyente, es una persona que necesita ser instruido en la palabra de Dios. La condición social, política, económica, profesional de una persona no le da lugar en el campo espiritual, tiene que crecer. Y Saulo no aceptó al Señor, conoció al Señor y al año ya era un predicador. No, hermano, pasaron 14 años. Y esto es importante entenderlo. Saulo conoció al Señor aproximadamente en el año 35 después de Cristo y comenzó su llamado, que fue aquí en estos 3 versículos que estamos leyendo hoy, en el año 48, así que unos 13, 14 años pasan de preparación, donde el Señor lo estuvo entrenando, donde Dios lo estuvo preparando. Yo no estoy diciendo que una persona para desarrollar un ministerio tiene que esperar 14 años. Esto no es la enseñanza, porque no es así. Pero en el caso de él, pasaron 14 años, 13 años, 14, hasta que finalmente el Señor lo llama al ministerio. Dios siempre nos va a preparar, hermanos, siempre nos va a capacitar para que nosotros sirvamos para gloria y honra de su nombre. Así que, ¿cómo estaban Bernabé y Saulo? Estaban muy activos. Hay personas que dicen, yo no puedo servir en tal cosa porque tengo mucho compromiso, pero déjenme decirle algo, que Dios a la gente que llama son la gente muy comprometidas. Yo no he visto nunca que Dios llama a gente vaga. ¿Y saben por qué? ¿Por qué Dios, por qué ustedes, qué piensan acerca de esto? Porque Dios puede llamar a aquellos que viven desocupados, que nunca viven haciendo nada, que no tienen muchos compromisos. Dios pudiera llamarlo porque cualquiera diría, no, pero esa gente sí tiene mucho tiempo. ¿Y por qué Dios no los llama? Y yo he visto que siempre Dios llama a gente muy comprometida. ¿Saben por qué? Van a ser responsables, van a valorar el tiempo, van a aprovechar el tiempo, hermanos. Entonces, si Dios nos llama a nosotros y estamos muy ocupados, debemos entender que Dios llama a la gente que está ocupada. Y eso lo podemos ver. Pedro, Juan y Jacobo, cuando el Señor los llamó, ¿qué estaban haciendo? ¿Recuerdan? Estaban pescando. Tenían una pequeña empresa de pesca, parece que eran socios los 3 y tenían sus embarcaciones y pescaban allí en el mar de Galilea y el Señor los llamó, les dijo, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Y Mateo, ¿recuerdan a Mateo? Mateo el apóstol, ¿dónde el Señor lo llamó? Estaba sentado en el banco de los tributos, él era recaudador de impuestos, era publicano, Mateo. Y el Señor fue y le dijo, Mateo, ven, sígueme. Y el hombre abandonó aquello y siguió al Señor. Y así vamos a encontrar esta gente muy activa. Vamos a ver lo que pasa con Bernabé y con Saulo. Ellos están llevando un ministerio activo de enseñanza, de predicación en Antioquía, hasta que, hermanos, un día tenían una reunión donde estaban haciendo como estamos haciendo hoy, estaban orando, estaban estudiando la palabra y pasó algo extraordinario. Vamos a ver lo que nos dice Hechos 13:2. ¿Alguien quiere leer? Yo. A ver si. Hechos 13:2.
Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu. Perdón. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que noten, ¿qué estaban ellos haciendo? Estaban ministrando al Señor. ¿Qué es lo que es ministrar al Señor? Es hacer lo que nosotros estamos haciendo, servir a Dios en diferentes cosas. Estaban en una reunión donde participaban todos y dice aquí la Biblia que pasó algo extraordinario, ¿eh? Lo que pasó fue algo extraordinario en aquella reunión. Estaban ayunando al Señor. El ayuno es parte de lo que es la vida de la iglesia, hermano. No, bueno, la Biblia dice que debemos orar sin cesar, ¿verdad? No dice ayunar sin cesar. Si ayunamos sin cesar, pues. Pero el ayuno periódico es bueno y es parte de lo que es el programa de la iglesia. El mismo Señor Jesús ayunó. Y vamos a encontrar esto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las prácticas de ayuno. Pues ese día estaban ayunando y estaban reunidos allí los líderes y algunos hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Vamos a ver, ¿qué dijo el Espíritu Santo ese día? ¿Lo ven? Apartadme. Recuerden, los líderes de aquella iglesia eran ¿cuántos? 5. Ven el listado que aparece en el verso 1. Y entre ellos el Espíritu Santo dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué significaba esto? Que ellos eran elegidos por Dios para un ministerio especial fuera de la congregación. Recuerden que estaban sirviendo allí dentro de aquella congregación y ahora el Señor los llamaba a ir fuera de aquella congregación. Así que no se iba a limitar solo a la ciudad de Antioquía, sino que allí iba a comenzar el desarrollo de un ministerio extraordinario en la vida de Bernabé y de Saulo. Ellos estaban activos, estaban sirviendo en una congregación. Hermanos, puede ser que un mal miembro de una iglesia podría ser un buen misionero o un buen pastor. Vamos a ver, escuchen bien la pregunta y analícenla. Un mal miembro de una iglesia, un miembro indisciplinado de una congregación, podría más adelante ser un buen pastor, ser un misionero, un buen misionero. Bueno, piénsenlo bien, hermanos. Si él se ha formado tan mal, ¿sería que al llegar a un sitio va a ser ejemplar? Va. No. Y en los propósitos del Señor sí lo hará. Y si se arrepiente. Estamos hablando de un Pedro que era iba y venía, y Dios lo hizo. Dios no debemos olvidar que Él se glorifica de lo que más menos uno piensa. Ok, es que déjenme ver si puntualizo lo que quiero decirles. Estamos de acuerdo en que una persona puede ser un perverso, conoce a Dios, se forma en una iglesia, se convierte en un miembro fiel de la iglesia y como miembro fiel puede salir a un ministerio. Pero una persona desordenada, un miembro de iglesia desordenado, que no sea fiel a su congregación, que no sea una persona madura, sale a un ministerio. A menos que sea una transformación. Pero ya si sufre la transformación, deja de ser esa persona desordenada y todo aquello, ¿eh? Se le dan tantas
Como le pasó a Así Saulo. que, sí. Porque, hermanos, en el llamado que Dios nos hace, Dios toma personas imperfectas para él glorificarse. Y Dios lo hace con todos nosotros. Dios tiene que darnos forma a todos nosotros. Pero el punto es este. Noten, Bernabé y Saulo eran personas ejemplares en esa iglesia. ¿Y qué hace el Señor? Los llama a un ministerio fuera, donde ellos fuesen a desarrollar su ministerio. ¿Qué comportamiento iban a tener? Un comportamiento ejemplar. Iban a representar dignamente el nombre del Señor. Así que es el llamado de Dios, es lo que Dios hace. Ahora, antes de ser cristiano, ¿qué era Pablo? ¿Qué era Pablo? Un perverso, un perseguidor, con un instinto criminal contra los cristianos. Dios lo toma, lo transforma y ahora, ¿qué hace el Señor? Lo envía a desarrollar un ministerio y ya en la próxima semana vamos a ver ese comienzo de ese ministerio y cómo aquello fue desarrollándose y de la manera extraordinaria que Dios obró. Recuerden que Pablo escribió 14 libros de la Biblia. Entonces, estamos viendo de la manera en que Dios lo usó. Ahora, ese día, estaban reunidos, quiero que piensen en este escenario, estaban reunidos allí, están orando, están ayunando, están ministrando al Señor y el Espíritu Santo habló. Vamos a ver, ¿cómo cree usted que habló el Espíritu Santo? ¿De qué manera? ¿Qué usted piensa? ¿Cómo se supo que el Espíritu Santo habló? Posiblemente ellos reaccionaron en ese momento, ¿no? O yo no sé, pero antes se escuchaban voces. Ellos escuchaban las voces, escuchaban la voz del Señor, pero posiblemente hubo ese despertar en ellos, el Espíritu hablándole, y ellos dijeron. Ese manení, a alguien usó Dios, ¿verdad? Para hablar a través de él. ¿Qué piensan? Yo creo que sí. Yo pienso que una de las cosas, o lo oyeron todos, o Dios puso en el corazón de todos lo mismo, ¿no? Porque ahí aparentemente fue unánime y todos lo aceptaron que hicieron, ¿no? Entonces, de alguna forma Dios tuvo que poner dentro de los 5 ese mismo mensaje. Nadie dudó. Nadie dudó. Entonces, ¿cómo? Pues no sabemos, porque no dice. Puede haber sido una voz, puede haber sido simplemente que todo unánime. No, yo creo que debe decir, sí, yo estoy todo de acuerdo, pero. Yo creo que debe haber siempre, esa es mi opinión, alguien que esté bien conectado con Dios, que lo pueda usar para decir esas cosas. A lo mejor alguien en la iglesia que está espiritualmente bien conectado con el Señor lo puede usar y decirle, y hay siempre prueba de que es cierto, porque Dios es perfecto, para que esa persona, la persona dice, mira, ¿sabes? El Señor me está diciendo esto y esto, y a lo mejor esa persona sí sabe, porque ya o lo ha pensado, o está dispuesto a hacer eso. Eso es lo que yo pienso. Sí, hermana, sí. Y Ahí dice que les impusieron las manos. pero es Llorando, le pusieron las manos y lo despidieron. Pero ese es el paso siguiente. Sí. Sí, ese es el paso siguiente, que es lo último que vamos a ver hoy. Vamos a ver esa parte. Pero puede ser posible que los que estuvieran allí orando y ayunando recibieran el Espíritu Santo y les dijeran, y ellos ahí, sin notificar a nadie, impusieron sus manos. Pero partan, el Señor les ha llamado. Digo, yo te digo que nos imagináramos, yo estoy haciendo una película. Hermana Anabel. Bueno, como dice en la Biblia, que cuando se reúnen 2 o 3, ahí está el Señor. Entonces el Espíritu está con ellos, porque
estaban 2 o 3, aunque sean 1, 2 o 3, el Espíritu Santo está ahí. Gracias. Sí, muy bien, hermana Anabel. Es decir, sin duda que allí estaba el Señor Amén. para manifestarse. Gracias, Y pastor. hermano, que la palabra estaba siendo revelada, ¿eh? Así que todo esto es parte de la revelación de la palabra, hermana Betsy. No, pero iba a decir que a lo mejor oyeron una voz. A lo mejor oyeron una voz, pero ahí no dice que oyeron una voz. Miren, hermano, no, el Espíritu Santo habló, aunque no especifica cómo habló, pero recuérdense que los que estaban allí eran profetas y maestros. Profeta es el que comunica un mensaje de Dios. O sea, uno de esos profetas, Dios le habló y como dice el hermano Antonio, todos sintieron en su corazón esa confirmación, porque es que le voy a decir algo, voy a tomar a mi hermana Carmen para este ejemplo. Imagínense que, qué sé yo, que ahora mismo alguien de este grupo diga, el Señor revela que la hermana Carmen la lanza como cantante. ¿Ustedes qué van a decir? ¿Eh? ¿Qué van a decir ustedes? Eso no fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque que cante algo ahí. que cante algo. A ver. Mi hermana Carmen canta, oramos para despedirnos, hermano. Entonces, ven, miren, el llamado de Dios no es una cosa utópica. Lo que Dios hace tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente, porque Dios no anda experimentando. Lo que Dios hace es su obra perfecta. No quiere decir que Dios prepara a una persona el 100% para llamarlo a un ministerio, porque tampoco es así. Dios lo prepara para el llamado. La persona va creciendo en el ministerio, porque va aprendiendo. En la medida que pasa el tiempo, el creyente va creciendo, y eso pasa con cualquiera. No pasa solamente con un hermano de una congregación, va a pasar con los líderes, va a pasar con cualquiera que es así. Pero no te digo, nada es casualidad para nuestro Señor. Y él lo buscó y sabemos la historia de cómo sucedió. Él cayó perseguidor de cristianos, quedó ciego, lo llevan a tal sitio y pasaron 14 años. Que eso yo no, sí que no lo sabía, que había pasado tantos años. Y entonces a él, el Espíritu Santo también envió a uno de ellos a que buscaran a Saulo y a Bernabé. Dios tenía su plan. Sí, sí. Dios tenía su plan. Dios estaba organizando todo, pero recuerden, hermanos, que déjenme ver cómo le digo esto. Imaginemos lo que usted y yo estamos armando un rompecabezas, ¿verdad? Pero alguien hizo ya el dibujo completo. Usted está armando un rompecabezas. Pensemos que usted no ha visto la foto. Usted no ha visto la foto. Sencillamente usted comienza a armar aquello, pero el que lo preparó ya conoce el panorama completo. Ese es Dios. Dios conoce el panorama completo, pero nosotros, ¿qué es lo que vamos viendo? Las piezas que Dios va juntando. Y es lo que el Señor va haciendo en nuestras vidas. Hermana Raquel. Okay. Por eso pienso yo que para ser predicador hay que estudiar. Porque de la nada va a venir una persona para hacer un cursito predicar. O sea, eso lleva un proceso. Porque usted ora y sigue estudiando para a ver si esa verdaderamente es su vocación de ser un buen predicador. Porque no todas las personas, aunque hayan estudiado, son buenos predicadores. Ese es mi pensamiento. Sí. Recuerden algo, hermanos, que una cosa es el llamado de Dios y otra cosa puede ser la preparación teológica. Una persona puede tener preparación teológica y ser un desastre ministerialmente hablando.
porque no está relacionado, no necesariamente. Ahora, el que Dios llama debe prepararse, debe buscar prepararse. Y la preparación aquí tiene que ver con la palabra, exactamente, no solo con lo académico. A algunos nos gusta estudiar, nos gusta leer, y eso es un asunto aparte, pero sí, porque he conocido pastores con muy poca preparación académica, pero son excelentes en su conducta, aún enseñando la palabra de Dios, son autodidactas en la palabra de Dios. Entonces es un llamado de Dios, pero la persona tiene que ocuparse por prepararse, por documentarse en las cosas. Entonces, hermano, una pregunta. El Espíritu Santo ya esto lo analizamos acá, habló de Pablo y de Bernabé, lo separó. ¿Qué creen ustedes? ¿Puede el Espíritu Santo hablarnos hoy a nosotros? ¿Sí o no? Sí. ¿Puede? Sí. ¿Qué creen? Veo que por Zoom están diciendo que sí, las hermanas. Y es real, hermano. ¿Cómo Dios no puede hablarnos a nosotros cuando Él quiera? Ahora, ¿Dios tiene una sola forma de hablarnos? No, muchas. Bien, piensa en el lenguaje. Y bueno, todo este grupo que está acá, creo que somos más o menos de una generación. Y ustedes recuerdan antes cómo los padres corregían a los hijos cuando había visita. Era solo con una mirada. O sea, le hacían así. Ya el muchacho sabía. No, ya el muchacho sabía que esa mirada así era: no te preocupes, deja que se vaya la visita, que tú y yo vamos a hablar. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una comunicación, es una forma de comunicación, hermano. Entonces, Dios va a utilizar diferentes formas de comunicación. Desde luego, hay que entender esto, que en estos tiempos cualquier forma de comunicación que Dios use tiene que ser por la palabra, porque nos ha dejado la palabra revelada. No puede Dios estar hablándonos a nosotros fuera de la palabra. Ahora, ¿será que Dios de manera personal habla a nuestros corazones? Sí. ¿Será que hay momentos donde usted está orando y usted no escucha una voz, sino que hay algo así como en lo profundo que le habla? Usted siente como esa presencia de Dios, como esa administración de Dios. Eso es real en la vida del creyente, hermano. Y debemos nosotros los creyentes entender que Dios sigue hablando a nuestras vidas como habló a lo antiguo. Ahora, ellos no tenían la palabra como nosotros la tenemos hoy. Porque, ¿qué creen ustedes? En los tiempos en que Saulo y Bernabé son llamados por Dios para el ministerio, ¿ellos leían el Nuevo Testamento? ¿Qué les parece? ¿Leerían el Nuevo Testamento? No. No. No lo tenían. Ni siquiera el primer libro del Nuevo Testamento se había escrito en ese tiempo. Pablo es el que escribe el primer libro del Nuevo Testamento, que es una de las epístolas. En el año 49, Pablo escribe su primera epístola, no, años 50. Años 50, 51, escribe la primera epístola, que es el primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y el primer evangelio es Marcos, que es posterior todavía a estos escritos. Así que ellos no, ¿qué tenían ellos? El Antiguo Testamento. Y Dios estaba revelando esa palabra. Ahora, para concluir lo que en esta noche estamos viendo acerca del llamado de Saulo y de Bernabé, aquí aparece el modelo de confirmación para cualquier llamado a un ministerio especial. Y está en el verso 3, capítulo 13, verso 3. Veamos lo que dice.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Observen acá lo que pasa. Son dos eventos diferentes esto. Estuvieron ayunando, orando y el Espíritu Santo separó a Bernabé y a Saulo. Entonces luego se reunieron otra vez. Oraron, ayunaron y les impusieron las manos. Aquí hay algo muy interesante. Dos elementos son vitales. El primero y el más importante es el llamado de Dios, y el segundo, que es también importante, es la afirmación de los creyentes. Cuando en un lugar alguien es elegido, por ejemplo, y esto quizá lo vimos en la escuela o en cualquier lugar nuestro, tal vez en el trabajo, eligieron a alguien para una posición que todo el mundo dice, bueno, ese no. La gente lo ve. La persona se da cuenta, dice, yo no creo que de aquí pueda salir algo bueno. ¿Por qué? Porque hay cosas que deben ser evidentes. Lo primero es el llamado de Dios. Y lo segundo es que quien Dios llama, si estamos hablando acá de un grupo como este, una congregación, los demás deben notar que esa persona tiene esa calidad para hacer esto. Poder hacer esto. Por ejemplo, si nosotros elegimos un predicador, una predicadora, debe ser una persona con cuáles cualidades. Vamos a ver, ¿qué piensan? Lo más importante de un predicador. Vamos a comenzar por lo más importante. El testimonio. Un predicador sin testimonio. Hermanos, imagínese uno predicando desde un púlpito y el que lo conoce con la cabeza bajada, nada más diciendo, ay, cuánta cosa diciendo, y el que lo conoce, eso. Entonces, lo primero que un predicador debe cuidar es su testimonio, eso es lo primero. ¿Qué otra cosa, ya, aparte del testimonio, debe tener un predicador? Fundamental. Conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra, porque ¿qué es lo que va a predicar? Es la palabra de Dios. Entonces debe conocer la palabra de Dios. Tiene que ejercitarse. Otra cosa que es necesaria en un predicador, hermana Betsy. Dejarse guiar por el Espíritu, desde luego. Sí. Eso tiene que ver con la consagración. Ser una persona de oración. El predicador debe ser una persona que de alguna manera, bueno, no tiene que ser un lingüista, pero debe saber expresarse, ¿verdad? Para poder decir lo que quiere decir. En fin, esos son elementos, ¿sí? Si en una congregación se toma a alguien en este sentido, los demás hermanos están claros y dicen, sí, esa persona puede hacer. Es evidente. Y aquí estamos viendo cómo, hermanos, en el llamamiento de Pablo y de Bernabé, estamos viendo cómo los hermanos, ¿qué hicieron con ellos para despedirlo? ¿Qué hicieron? Le impusieron las manos. La imposición de mano es la práctica bíblica que se hace incluso cuando un pastor va a ser ordenado al ministerio pastoral. Otros pastores se reúnen y le imponen las manos en oración. Es como un voto de confianza donde la persona es reconocida como alguien que todo el mundo entiende que tiene esta vocación y el llamado de parte de Dios. Entonces, es como, y esto es lo que vemos en la Biblia, nadie puede transmitir el poder de Dios a otra persona, pero en este sentido hay como una especie de transferencia de bendición de la autoridad de Dios que es traspasada de uno a otra persona, y esto ha sido una práctica a través de toda la Biblia. Moisés tuvo que ungir a Aarón como sacerdote, y así sucesivamente.
hubo que hacerlo con los reyes, los profetas lo llegaron a hacer con los reyes y todas estas cosas. Así que vemos aquí dos cosas: el llamamiento del Espíritu Santo y luego la confirmación de la iglesia. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Noten, ¿quiénes? Quiero que vean, porque ya vamos a hacer la última pregunta para concluir. Quiero que vean otra vez el verso 3. Miren lo que dice Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los que despidieron. Ya ellos se fueron, ¿verdad? Al ministerio. ¿Quiénes lo despidieron? ¿Quiénes? Los hermanos. Ahora, vamos a ver, y esto no lo voy a desarrollar hoy porque es donde vamos a comenzar la semana próxima. Quiero que vean el verso 4. Miren lo que dice. Ellos entonces, enviados por los hermanos de Antioquía, ¿verdad? No. Ah, Miren, el Espíritu Santo. Miren, los hermanos le imponen las manos, lo despiden, pero ellos no fueron enviados por los hermanos. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así, hermanos, que recuerden algo. Cuando Dios nos llama a servir, Dios nos selecciona. En la congregación, nosotros no servimos al pastor, no servimos a un líder de la iglesia, no servimos a un ministerio, servimos a Dios. Y cuando Dios nos llama es porque Él nos ha seleccionado para nosotros servirle. Y la verdad que es un honor alto saber que lo que estoy haciendo es algo que Dios me ha seleccionado para que yo le sirva, para que yo pueda trabajar en esta actividad o desarrollar esto. Así que es lo que nosotros vemos aquí. Estamos viendo al hombre que está confirmando este llamado, pero quien llamó es el Señor. Quien seleccionó es el Señor. Quien prepara es el Señor, porque Él tiene su plan y su propósito con nosotros. No sé si tienen alguna pregunta. Pero no todo el mundo puede imponer mano. No, hermano. Por lo menos yo no me dejo imponer mano tan fácil. No, porque es que la imposición de manos, es algo que debe de serse cuidadoso con esto. Es importante de que nosotros escuchemos lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a buscar esta cita acerca de esto. Primera Timoteo capítulo 5. Vamos a ver acerca de esto que dice la hermana Raquel. Primera Timoteo capítulo 5. Es epístola. Hermana Betsy está llegando casi a Apocalipsis. Primera Timoteo, algunas 20 hojas antes de Apocalipsis. Primera Timoteo. Sí, porque estaba buscando por Génesis a Timoteo. Ah, bueno, el índice, sí. Primera Timoteo, capítulo 5. Miren lo que dice el verso 22. Yo lo voy a leer, hermano, pero quiero que ustedes observen conmigo. 5:22 dice, Dios hablándole a Timoteo a través de Pablo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Gracias. Así que esto de estar imponiendo manos, dice la Biblia que está prohibido hacerlo con ligereza. Gracias. Eso debe hacerse con mucho cuidado. Y miren, hay que hacer una separación entre lo que es, porque hay ocasiones donde quizás oramos por un hermano que está enfermo y le
ponemos las manos, podemos tocar el hombro del hermano, eso ya es otra cosa, pero esto que está hablando de la imposición de manos aquí, está hablando de un asunto ministerial ya, y es la parte que hay que cuidar. Ahora, también para orar por un enfermo hay que tener cuidado, porque hay ocasiones donde lo mejor no es estar imponiendo manos, ¿verdad? Pastor, una pregunta. Hay lugares, hay iglesias donde tienen por costumbre eso, imponerle la mano a la gente. ¿Puede una persona que esté mal espiritualmente transmitirle algún demonio que esté poniendo las manos? Bueno, se supone que si la persona que está recibiendo la imposición es un verdadero cristiano, no le va a entrar nada. Pero ya estás respondiendo la pregunta, hermana Betsy. Si no, pastor, si es una persona que... Hermana Betsy, si una persona imponiéndole la mano a otro le puede transmitir un demonio, ni es cristiano el que está poniendo las manos, ni el que está recibiendo, porque mire, a un verdadero cristiano le puede poner la mano el diablo y no le entra nada. A un verdadero cristiano. O sea, el diablo no va a tocar a un hijo de Dios, pero simbólicamente, ¿verdad? Hasta el diablo puede ponerle la mano y no le entra nada a un hijo de Dios. Y si es un hijo de Dios que está imponiendo las manos, no puede transmitir un demonio. Así que eso se tiene que dar en otro lugar. Entonces, yo veo eso de imponer las manos como algo sumamente serio, porque aquí vemos el ejemplo de que ellos eran maestros en esa iglesia. Sí. Ya el Espíritu Santo le había dicho a ellos que lo enviaran, y con todo eso ellos estaban orando y ayunando, seguramente asegurándose de que lo que van a hacer es lo correcto. Confirmación. O sea, entonces que venga cualquiera que se hace al pastor y ven acá y pone la mano y tú estás sanado, eso no. Yo tengo mi respeto. No. Las cosas de Dios son. Y les voy a decir algo, hermano, si están en algún lugar y alguien de manera ligera quiere hacer eso, usted dígale que no. No, es que yo así mismo. O sea, dígale que no. Que yo lo he dicho así mismo. A mí nadie me pone mano. ¿Usted quiere orar por mí o que ore? Ore, porque usted puede orar a distancia por una persona. No tiene que... Estuve una donde querían ponerme las manos que yo me cayera, me tenía que caer. Empujan. Yo no me caí, pastor. Esos son espectáculos. ¿Qué pasaba conmigo? Que yo no había recibido tanto. Todo el mundo se caía. Yo le tengo miedo a esa. Bueno. Hermanos, esta noche hemos visto tantos detalles interesantes y creo que lo más importante es esto. Recuerden, cuando Dios nos llama, Él nos prepara. Y aunque nosotros seamos llamados a servir en un ministerio, recuérdese que quien nos selecciona es el Señor. Nunca será el hombre. Nunca será, aunque Dios use personas, como en este caso, Dios habló. Allí, sepárenme a Bernabé y a Saulo, pero Dios fue el que los separó. Así que la próxima semana vamos a ver cómo se desarrolla este llamado que Dios les hizo a ellos. Muy interesante. Pero una última pregunta. Ahí mismo hace no impongas con ligereza las manos a mí.